Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo. El día de hoy vamos a hablar sobre el prototipado, que de hecho es una de las partes que más me gusta a mí por lo menos del diseño. Por ejemplo, veamos esta taza. Obviamente no se desarrolló por generación espontánea. Seguramente tuvo que haber todo un proceso para que llegaran a este resultado. Lo más posible es que se desarrolló un concepto que en este caso sería una taza con forma de lata de conserva. Luego hubieron propuestas en Sketch donde vieron distintas posibilidades, más alta, más baja, más gruesa, etc. Después, modelos tridimensionales, ya sean tangibles o virtuales. Y finalmente la construcción de la matriz, es decir, el molde de donde será la producción en serie. Eso a muy grandes rasgos. Pero ahora, si volvemos 2000 o 3000 años atrás, sabríamos que protos significa primero primera. Y tipo, aunque es una palabra que ya no se sigue usando tanto con ese significado, sigue significando lo mismo. De hecho, son estas piezas, que funcionan como modelo para ser repetidas. Y con eso ya tenemos el significado de prototipo. En la actualidad está muy de moda el uso del prototipado rápido, que seguramente lo deben haber escuchado más de alguna vez. Y es precisamente el prototipado pero asistida por computadora. Ya puede ser router CNC, impresora 3D o láser. O en realidad cualquier cosa que sea con computadora. Y claramente tiene sus ventajas. Pero ¿qué pasa con el resto de los mortales como nosotros que no tenemos una impresora 3D en sus casas? Es súper simple. En realidad pueden utilizar cualquier cosa que tengan. Hace algunos días publiqué en la página de Facebook algunos de los proyectos que quería hacer. Y de hecho uno de los que más les gustó fue unas gafas estilo steampunk. Pero el problema es que estos tenían iris mecánico, así como el de las cámaras. Pero obviamente yo no tenía ni la más mínima idea de cómo hacer eso. Entonces me puse a investigar y ver y jugar y al final terminé construyendo esto. Está hecho con goma eva, cartón, cinta aislante, unos trozos de papel de piedra que tenía, tornillos y un tubo de papas fritas. Es horrible, funciona mal y tiene tornillos saliendo por todos lados. Pero si le vemos el lado positivo, primero que nada funciona, y no es que lo haya dudado. Lo segundo es que utilicé materiales muy baratos. Y lo tercero, y más importante, es que entendí cómo funcionaba. Entonces, ahora sé que si lo hago en grande, no voy a desperdiciar estos hermosos círculos de madera porque no tengo más. El siguiente ejemplo que les quiero dar, lo llamaremos la Odisea de Taller 3. La idea era desarrollar un juguete que fuera transformable. Y cuando entramos a la etapa de prototipado, yo desarrollé un módulo y esta es la primera versión hecha a mano. La utilicé para verificar el funcionamiento del mecanismo y funciona, pero mi propuesta era la mitad del tamaño que tenía esta. Entonces logré conseguirme la cortadora láser y hice estos nuevos módulos, los cuales son hermosos y funcionan también, pero me hizo darme cuenta de otro problema. Estaba haciendo una pieza que era demasiado compleja, tomando en cuenta que iba a necesitar 20 o 30 módulos para hacer un juego decente, pero ese es otro tema. La cosa es que rediseñando mi propuesta llegué a estos módulos, que no necesitan mucho trabajo. En realidad era cortar, pintar y listo. O eso es lo que creía yo. Faltaba una semana para entregar el proyecto y yo confiadamente pedí la cortadora láser, fui, Se demoró miles de horas y ni siquiera cortó las malditas piezas. La moraleja es no confiar en las máquinas. Bueno, en realidad mi error fue que confié en esta cortadora láser sin tomar en cuenta el tiempo que se demoraba, porque varias de estas máquinas de prototipado rápido la verdad es que necesitan bastante tiempo para hacer su trabajo. Y además es prototipado, debía haber hecho esto de otra forma. A nivel industrial seguramente se hace una matriz de corte que hace y salen mágicamente, pero yo no tengo ese nivel industrial. Espero que les haya parecido interesante el capítulo de hoy. Recuerden visitar mis otras redes sociales para ver contenido extra y suscríbanse si es que quieren ver cómo hacer las gafas steampunk, que seguramente va a ser el próximo video. Nos vemos, chao.